Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. La delegada del Gobierno se reunió ayer con la Junta Directiva de la CEME, la Confederación de Empresarios de Melilla, para tratar, entre otras cuestiones, las condiciones en que se procederá a la reapertura de la frontera, que ya adelantó que será gradual y previsiblemente a primeros de mayo, el día 1 de mayo. La delegada del Gobierno, Sabrina Moch, también les ha explicado que en estos momentos se está trabajando en el perfil de personas que podrán transitar la frontera en la primera fase de apertura. Pero también hablaremos de otro asunto importante, que es la eliminación de la prohibición del uso de mascarilla, ahora en interiores también, pues a partir de ahora pues dejará de acompañarnos ese elemento fundamental durante la pandemia que nos acompañó, que nos protegió y que salvó muchas vidas. Pues para hablar de este y de otros asuntos, hoy nos acompañan en la tertulia política José Miguel Trascende, Vox. Buenas noches, José Muy Miguel. buenas noches, muchas gracias. María José Lefendi, Partido Socialista. Muchas gracias. José. Fadela Mojatar, Partido Popular. Buenas noches, Fadela. Buenas noches, Fausia. Y Rachid Busián, Coalición por Melilla. Buenas noches, Rachid. Buenas noches, Fausia. Gracias a los cuatro por acompañarnos aquí esta noche. Y bueno, invitarme. pues como decía en la introducción, la delegada del Gobierno ayer se reunió con la Confederación de Empresarios, con la CEME, pues para explicarle en qué términos se va o en qué condiciones se va a proceder a la reapertura de la frontera. Y bueno, pues me gustaría que fijarais vuestra postura o hiciera una valoración de cómo se está gestionando esta situación y la valoración de la Confederación de los Empresarios de Melilla sobre esta futura reapertura que será probablemente o previsiblemente pues, a primeros de mayo, el día 1 de mayo. ¿Quién quiere? Bueno, pues sí, Fadela. si queréis Fadela. yo misma por romper el hielo. Bueno, como bien has dicho y has explicado tú, Fausia, la delegada del Gobierno se ha reunido con la Confederación de Empresarios, por supuesto una institución importante y representativa de nuestra ciudad, pero lo sorprendente es que un tema del calado de la reapertura de las fronteras con Marruecos, después de todo lo que ha acaecido y de todo lo que constituye y supone para cada uno de los ciudadanos melillenses, la delegada del Gobierno informe solo a la Confederación de Empresarios. Nosotros hemos echado de menos, con todo nuestro respeto, a la CEME, que esa comunicación se hubiese hecho, supongo y entiendo que al Gobierno de la ciudad o habrán informado puntualmente, ahora nos dirá Rachi, porque también tenemos esa incógnita, pero por ejemplo el Partido Popular también como partido muy representativo de la ciudad, y en definitiva a la ciudadanía en general. Yo esperaba que hoy esa rueda de prensa, con esos datos que también valoramos que son insuficientes, que se ha dado poca información, tenía que haber sido una rueda de prensa abierta a la ciudadanía. Yo como primera valoración, si queréis luego que sigamos entrando en un poco más de materia, es lo sorprendente que hoy haya hecho, con todo mi respeto, repito al señor Alcoba como presidente de CEME, ha hecho de portavoz de la delegación del Gobierno. Creo que si él da alguna información que luego no es lo suficientemente rigurosa, porque hablamos de un tema de muchísimo calado, a quien tenemos que pedir o no es pedir las explicaciones de esa profundidad en la información, al presidente de la Confederación Empresaria o a la delegación del Gobierno, que tenía que haber sido hoy la que compareciera en rueda de prensa. A renglón seguido digo que sí, que ha salido un representante del Partido Socialista, a la sazón miembro de la delegación del Gobierno, como es el señor Fidel Moga, a darnos informaciones, pero las ha dado en la sede del Partido Socialista. Entonces entiendo simple y llanamente que un tema de tanto calado, que repercute tanto y nos afecta tanto a la ciudadanía melillense, no se está dando tampoco por los cauces que son indispensables, aparte de muchos datos que nos faltan todavía. Bueno, buenas noches en primer lugar, y prácticamente porque la compañera Fadela me ha interpelado, si os parece bien, pues igualmente le recojo el testigo y el guante, y el asunto de frontera nos llevaría pues, prácticamente para toda una temporada del Enfoque, pero un poquito ahondando en la visita o en la reunión que ha mantenido la CEME y la propia delegada del Gobierno. No sé qué hora será ahora mismo exactamente, pero apunten hora, lugar y día porque estoy totalmente de acuerdo con la exposición en este caso de la señora Mojatar. Entendemos que independientemente de la importancia de la CEME, nuestro tejido asociativo, empresarial, social, cultural y sobre todo económico en la ciudad, entendíamos que un paso de este calado, sobre todo en la forma en la que se vaya a poder volver a abrir la frontera de esa forma gradual, segura y según qué perfiles, entendíamos que a lo mejor el Gobierno de la ciudad pues podía conocer también de primera mano. Es una grata noticia que se establezca esa primera fecha,
pero entendíamos que a lo mejor los grupos que forman la Asamblea principalmente, pues podían estar al menos presentes o haber participado días atrás en una reunión con ese mismo contenido. Yo creo que también lo hemos echado en falta, así lo hemos trasladado igualmente a los propios compañeros del Gobierno, porque es sano inclusive debatir en este tipo de cuestiones, y no obstante eso, yo creo que en esa fotografía deberían estar pues otra parte de la ciudad muy importante. Como he dicho al principio, la CEME representa una parte importante de la ciudad, pero entendemos que en este caso todos los grupos políticos, por deferencia y ese sentido institucional y respeto, y como bien ha comentado, yo creo que la rueda de prensa de hoy del señor Moga en la sede del Partido Socialista y no en el seno de la delegación del Gobierno como secretario, no sé si de frontera y demás, donde además nos ha tachado a nosotros de desleales, irresponsables, simplemente por pronunciarnos ante la frustración y sobre todo mostrar esa empatía a muchos melillenses que reclamaban después de tanto tiempo que la frontera volviese a abrir sus puertas, sobre todo después de ese movimiento que ha dado Marruecos en los últimos días. Pues entendemos que yo creo que SPM tiene la suficiente historia y legitimidad, sobre todo para ser responsable, sobre todo para mostrar cercanía y empatía con muchos melillenses que se concentraron alrededor de la frontera. Creo que somos muy leales al Gobierno de España, pero sobre todo también a los melillenses, y nos debemos a los melillenses, y queríamos sobre todo mostrar pues esa cercanía y esa empatía con la ciudadanía. Y como he dicho anteriormente, yo creo que en este caso tengo que compartir los puestos por la señora Mojatar, por eso he dicho apunten hora y día, pero yo creo que en este caso era importante sobre todo esa comunicación con los grupos políticos de la Asamblea. Sin que sirva de precedente, Fadela. El próximo tema seguramente que no habrá mucho precedente. Bueno, en algunas cuestiones. Pienso, si queréis que continúe yo, además de lo dicho, es que considero que incluso antes un tema de la trascendencia que tiene la apertura de la frontera para Melilla, desde todos los puntos de vista, social en primer lugar, pero económico también, según dicen, etcétera. Bien, yo creo que es que incluso habría que haber hablado o dialogado con los grupos sociales representativos. Los partidos políticos, está muy bien la CEME, está todo esto muy bien, pero quizás antes incluso de dar esta rueda de prensa, diríamos ya con la solución que nos ponen por delante, nos ponen y un poquito nos imponen, pues a lo mejor si hay un diálogo previo y a lo mejor si se contrastan pareceres, bueno, quizá no hay tanta unanimidad en que la frontera se abra pues de cualquier manera o de la manera restrictiva que dicen que se van a abrir, pero será de verdad de una manera que podamos controlar. ¿De verdad vamos a poder con la frontera abierta saber quién entra y los que sí entran han salido, se dedican a entrar y a salir continuamente? ¿De verdad va a haber un control? ¿De verdad va a ser posible que lo haya tan pronto? Bueno, sabemos que había quedado muy destruido el sistema informático del que contaban antes de la pandemia, allí en la frontera. Todo esto hay que reponerlo. Bueno, no está tan claro. De hecho, los propios sindicatos policiales y de la Guardia Civil, sale hoy en la prensa, están muy alarmados viendo que la apreciación que ellos tienen de la apertura de la frontera es un poco precipitada y tampoco entienden todo lo que se va a hacer. Yo creo que había que haber hablado más de este tema. No sé si llegar incluso a un consenso, a lo mejor no es fácil. Algunos somos muy restrictivos con el tema de la frontera, otros parece que la quieren abierta como estaba antes, aunque no se atrevan a decirlo, pero sí quizá haberlo dialogado antes. Y, por supuesto, la presentación en sociedad de la apertura de la sede pues debe ser en sociedad, no debe ser a un grupo concreto de personas, por muy respetables que sean, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente el hecho de que se haga no en un organismo oficial, como puede ser la delegación del Gobierno, sino en la sede de un partido político, pues quizá fue un despiste, pero es de ese tipo de despistes que quedan muy feos. María José. Gracias por invitarme y buenas noches. Bueno,
pues por contestar un poco a los compañeros, yo creo que no podemos tomar lo de la rueda de prensa que ha hecho la Confederación de Empresarios como si fuese el interlocutor que va a dar la noticia sobre lo de la frontera, sino que en las reuniones que periódicamente Delegación del Gobierno tiene con esta entidad, pues me imagino que habrá suscitado las preguntas sobre la frontera ante tantos rumores que había, ante tantas cosas que se estaban diciendo, y obviamente Delegación del Gobierno pues le ha dado a lo mejor un primer avance o alguna de las cosas que más o menos están en el aire, aunque nada está totalmente confirmado nuevamente. Y por otro lado, con referencia a la CAN, lo que decía el compañero Rachi, pues yo me imagino que el gobierno de la ciudad, igual que ocurre en Ceuta, están al tanto de todas las cosas. Los presidentes de ambas ciudades están en conversaciones continuas con el Ministerio de Interior, con el presidente del gobierno y están al tanto de todos los pasos que se vayan a dar. De hecho, ha salido incluso en prensa, ¿no? Que estemos tomando como que la rueda de prensa que la Confederación de Empresarios ha querido dar y ha querido dar a conocer todos esos datos, pero no significa que sea el interlocutor de la delegación del Gobierno. Y referente al compañero del Partido Socialista que ha dado una rueda de prensa, pues el Partido Socialista en cualquier momento puede decidir que cualquier miembro de su ejecutiva puede dar una rueda de prensa en la sede del partido. Cuando los datos sean firmes, cuando se tengan todos los datos de la reapertura de la frontera, indudablemente que de Delegación de Gobierno darán a conocer por los cauces oficiales todos los datos referentes a esa reapertura de la frontera. Y referente a lo que el compañero estaba diciendo de las negociaciones, estas negociaciones de la reapertura se están realizando a un alto nivel. O sea, tenemos el ejemplo, la visita del presidente del Gobierno a Marruecos, ¿no? Donde se han reunido, son reuniones a un alto nivel, no se está negociando sino entre el presidente y el rey Mohamed VI, en un marco que ya habíamos avanzado, ¿no? En un marco de una nueva etapa en las relaciones de España con Marruecos, unas relaciones bilaterales, unas relaciones de respeto mutuo, en lo que se han adquirido unos compromisos, ¿no? Y que se van a plasmar pues, en eso, en la plena normalización de la circulación de personas y mercancías por la frontera, y en eso es lo que se está trabajando, pero tiene que haber un consenso. Estamos hablando de dos países, porque no olvidemos que la frontera es de Marruecos y España, o sea que tiene que ser una decisión tomada entre ambos países, en un consenso, un acuerdo, porque evidentemente ambos países tienen objetivos en común, pero también tienen diferentes posturas, ¿no? En algunos aspectos, y esto es lo que hay que llegar a un acuerdo, a un consenso. Evidentemente se está avanzando bastante, se está haciendo unas relaciones satisfactorias, fructíferas, pero todavía no hay nada concreto oficialmente. En el momento que se tengan todos esos datos, no cabe la menor duda que Delegación del Gobierno informará por los cauces oficiales. Bueno, Sí, no bien, sí, continuando un poco con el tema, pero estamos hablando de una semana vista. Estamos hablando de que la información que se da, saliendo un poco de la anécdota de que sea o no sea portavoz de la Delegación del Gobierno, estamos hablando de una fecha del día 1 de mayo y estamos diciendo... Pero la fecha 1, perdona que te interrumpa, la fecha 1 porque se acaba el Real Decreto de acaba cierre la de orden, fronteras. exactamente, acaba el 30, la vigencia está el 30 y en esa fecha o se renueva o hay que hacer una reapertura. Por eso se está barajando esa posible fecha, pero siempre no es hablamos, tampoco, pero siempre hablamos de que va a ser una apertura gradual. Pero ten y en cuenta, ordenada. María José, que también otros medios de prensa nacionales están dando esa fecha más o menos, que también tienen su fuente en ambos gobiernos, y están dando esa fecha como una posible apertura gradual. Muy bien, mira, en junio del año pasado, después de los acontecimientos tan graves que ocurrieron en Ceuta, dos secretarios de Estado del Gobierno de España estuvieron en Melilla y estuvieron en Ceuta. Y allí plantearon pues, una de las cuestiones que defendemos desde el Partido Popular, que defiende también el Partido Popular de Ceuta, que lo ha hecho su presidente hace poco, el presidente de nuestra ciudad. Le he oído pocas declaraciones a ese respecto, pero dijo que se estaban planteando de una forma muy seria revisar la excepcionalidad del Tratado de Schengen en cuanto a Ceuta y a Melilla. Y además decía una cosa que me parecía muy sensata, y era que tiene que ser una decisión consensuada y una decisión compartida entre las fuerzas vivas de la ciudad. Nosotros hemos planteado en la Asamblea de la Ciudad, hasta en 2 ocasiones, incluso antes de lo ocurrido en Ceuta era también, qué pensaban el resto de los partidos de la Asamblea, al menos en un lugar de representatividad, sobre este tema. No hemos encontrado pues respuestas
claras en este tema, y necesitamos saber si hay unas conversaciones y hay unas negociaciones, estando en un país parlamentario democrático como el nuestro. No puede estar el resto del Parlamento Nacional y de la Asamblea de nuestra ciudad a espaldas de qué se está acordando o qué se está diciendo en esas negociaciones bilaterales. El documento que surgió del primer encuentro en la reanudación de las relaciones con Ceuta y Melilla recogía una serie de puntos genéricos que nada diferían de lo que había antes de la crisis diplomática entre los dos países. Dicho eso, y habiendo dado a nuestro país un giro, que nos vamos a entrar en el fondo, en las relaciones diplomáticas, lo que sí hemos preguntado al Partido Popular por activa y por pasiva es, ya que hemos dado ese paso y ese giro tan importante en las relaciones instituciones diplomáticas, esa cesión que Marruecos tiene que valorar y, por supuesto, valora de una forma muy importante, ¿qué hemos aprovechado nosotros, al menos en el Estado, en el caso de Ceuta y de Melilla, que hemos estado siempre padeciendo las tapadas de Damocles en estos vaivenes diplomáticos, que hemos estado siempre padeciendo ese encorsetamiento, esa presión, porque no ha aprovechado nuestro país, o al menos que nos lo cuente, para que al menos nuestra ciudad pueda salir un poco fortalecida? Queremos progreso de toda la zona circundante, por supuesto, pero de España y Europa también en nuestra ciudad, y es lo que no sabemos. Pedimos que se elimine la exención de Schengen, por supuesto que se tengan en cuenta situaciones muy específicas para la buena vecindad, para las buenas relaciones, pero eso hay que estudiarlo, hay que hacerlo, simplemente estamos con una venda en los ojos. Repito, voy al punto de partida en un tema vital para su vida, para la mía, para la nuestra y para la de toda la ciudadanía melillense. No podemos andar con los ojos vendados después de 2 años de pandemia, después de estar sufriendo una crisis que al tejido empresarial y social nos ha costado sudor y lágrimas, estar a la vuelta de una hipotética apertura de relaciones que aplaudimos si queremos, por supuesto, sin una información. O sea, necesitamos saber, es nuestro derecho. Bueno, yo creo que hay Quería que... rebatir una pequeña cosa Déjame de que lo de le la puntualice exención. ahora. Vale. Si me permite. 2 cosillas de lo de la exención del visado. Evidentemente, como has dicho, es verdad que desde el Gobierno de España se dijo que no tenía ningún problema en eliminar esa exención siempre y cuando hubiese un consenso dentro de la Asamblea, ¿no? de la Asamblea de la ciudad de Melilla. Y otra cosa también quería apuntarte, que bueno, que durante todos los años que vosotros habéis estado gobernando, tanto en el gobierno local como en el gobierno nacional, nunca lo habéis planteado, ni nunca lo habéis planteado, ni lo habéis tenido interés en eso. Lo hemos dicho muchas veces, había otra situación. Eso era había un comercio consentido, había otra situación. Y luego cosas que has dicho que no sabéis de que, pues vamos a ver, la reapertura de la frontera no es una puerta que se abra y empieza a entrar y salir gente, ¿no? Por supuesto. Eso conlleva muchísimas otras cosas más, además de la fecha, otros condicionantes. ¿Y qué se tiene que tratar? Primero, la aduana comercial. ¿Qué personas son las que eran puntualizaciones, perdona que te interrumpa o no, porque bueno, ahora luego continúa, ¿vale? La puntualiza. Continúa porque a lo mejor son cuestiones que también vale. podemos luego comentar, Venga. pero yo creo que también hay que hacer un análisis y una cronología de los hechos de cuál fue el origen principal del cierre de la frontera, que vino motivado concretamente por una pandemia mundial. A partir de ahí es cierto que las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos no estaban pasando por su mejor momento. Yo creo que hay que retomarse al año 2016, 2017, luego que desencadenó una gestión fronteriza y esa famosa reordenación de los pasos que no fue del todo la acertada, porque a la vista está de que desembocó en el cierre de la aduana comercial, que es cierto que la decisión fue de manera unilateral por parte de Marruecos, pero yo creo que no se hicieron las cosas bien, además desembocó igualmente en un estallido social por parte de los empresarios con el famoso lema de Melilla se muere, porque también recuerdo unas declaraciones propiamente del responsable de la Cámara de Comercio Ordenador, donde decía que por momento el tránsito de mercancías por parte del Estado español estaba siendo lento y Marruecos decide, por este caso, cerrar la aduana comercial y también por intereses legítimos de desarrollar sus propios puertos. Y a partir de ahí, de ese cierre con motivo de la pandemia, yo creo que durante estos 2 años hemos tenido 2 sucesos muy importantes que han agravado las relaciones diplomáticas. Una, yo creo que la entrada del líder del Frente Polisario, de Brahim Ghali, de una manera indiscreta, las formas no fueron las correctas, eso motivó la salida de la embajadora de Marruecos en España y también la presión migratoria que hemos sufrido en las ciudades de Ceuta y Melilla. Yo creo que esos fueron los picos que agravaron las relaciones diplomáticas. No obstante, yo creo
que después de la misiva enviada por el Gobierno de España al rey de Marruecos, donde ya establecía ese plan de autonomía como la base más sólida y creíble, yo creo que es una acertada decisión de un punto de vista diplomático internacional, porque luego tendremos seguramente ocasión de comentarlo, pero yo creo que el restablecimiento de estas relaciones son muy importantes para el flujo migratorio, en materia de seguridad, en materia de cooperación internacional, en materia de cooperación energética, de los flujos igualmente de esos vínculos familiares, comerciales. Yo creo que estamos condenados a entendernos y yo creo que es una buena noticia. Y ya para dejar comentar igualmente a otros compañeros con respecto al Tratado de Schengen, Fadela, y te voy a tutear, yo no sé si viene representando Vox y el señor Tasende al Partido Popular, porque hoy hemos visto en Ceuta que Vox ha mostrado todas sus cartas diciendo que no quiere que la frontera se abra. Yo sé que hay mucha diferencia entre Vox Melilla y Vox Ceuta. No creo sí, porque el hecho de querer eliminar, y lo explico, la exención del visado Schengen en la ciudad de Ceuta y Melilla es otra forma de cerrojazo fronterizo. Es otra forma, sí, es otra forma de cerrar la frontera. No. Y eso deben de saberlo, porque además, si entramos en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, aparece que se elimina la exención del visado a los dos siguientes casos. Yo digo que se haga a los dos siguientes casos, a los habitantes de Nador y Tetuán y a los trabajadores transfronterizos. Es decir, creo que esta ciudad, ni tampoco la de Ceuta, se puede permitir prescindir, por ejemplo, de una mano de obra como puede ser empleados del hogar, trabajadores que trabajan en el sector de la construcción, en el sector servicio, y yo creo que la petición del Partido Popular en el seno del Congreso, yo creo que es una irresponsabilidad, porque puede crear mucho conflicto. Parece que una irresponsabilidad es lo contrario, lo que defendéis vosotros, de una frontera sin ningún control. Eso es una irresponsabilidad supina. Es compatible, termino, Fadela, por favor, es compatible mantener esa exención del tratado con respecto al visado Schengen con una frontera segura y fluida y controlada. Yo creo que existen los suficientes medios tecnológicos a día de hoy y con el empleo de medios logísticos, medios humanos, medios técnicos. Yo creo que aplicar, o en este caso eliminar la exención del visado Schengen en la ciudad de Ceuta y Melilla, mejor que se quede la frontera ahora mismo cerrada, porque no va a mejorar absolutamente en nada. Y si en esta primera fase se va a permitir, o en este caso se va a intentar hacer una especie de prueba piloto de que no puedan entrar personas con esa exención, yo creo que en este caso la ciudad de Melilla y la ciudad de Ceuta, de verdad, insisto, recomiendo que se quede nuevamente cerrado porque no va a ayudar absolutamente nada. Pero prefiero el discurso de Vox en Ceuta, que no quiere que la frontera se abra, al lugar de maquillar. Vamos a dejar que si puedo, un poco por mantener el orden con que iniciamos quizá, y bueno, vamos a ver, hay dos temas ya que han salido muy claramente, ¿no? Primero, giro de las relaciones entre España y Marruecos. Bueno, no nos cabe la menor duda de que sí ha habido un giro, es decir, ha habido un antes y un después de la famosa carta, y el giro es clarísimamente a peor. Es decir, un país expansionista como es Marruecos se ve ahora mismo envalentonado porque nada menos que el presidente del Gobierno de España envía una carta al rey de Marruecos asumiendo la postura en cuanto al Sáhara, la postura oficial que Marruecos viene defendiendo desde hace muchos años. Y contraria esta postura a la postura que tiene y mantiene España y la comunidad internacional en conjunto y desde luego la ONU. Es decir, no es manera de descolonización el que venga un país fronterizo a decir, no, es que este territorio era mío, porque hace muchos años los nómadas que circulaban por aquí tenían como líder religioso, de alguna manera, al entonces sultán de Marruecos. Esa parece ser que es la idea que subyace a esta pretensión de Marruecos de hacerse con el Sáhara. Bien, en cualquier caso, esta parte me daría igual. Si España ha cedido frente a Marruecos, significa que la postura de Marruecos es la correcta, y entonces significa que Marruecos seguirá pidiendo lo que sigue pidiendo desde siempre, que son el Sáhara, pero también Ceuta y Melilla, y también las aguas de las Islas Canarias, etcétera, en las que ya está también. Es decir, estamos, en nuestra opinión, bastante peor ahora que antes en cuanto a las relaciones con Marruecos. Esto punto primero. Segundo, entonces ahora decimos, bueno,
Schengen, excepción Schengen, ¿qué hacemos con ella? Hacemos que Melilla sea, como debería de ser, un sitio como es Granada o como es Madrid. Cuando uno va de Rabat a Madrid en avión, pues tiene su visado, llega a Madrid, pasa con su visado y ya está. Pues eso es lo que tiene que hacer al venir a Melilla, Pero, señor, aunque venga de señor Nador. Tasente, Discúlpeme, una yo no le he puntualización. cortado. ¿Alguien Bueno, de a ver. Nador que vaya a solicitar un visado, ¿usted cree que va a venir a Melilla? Se irá a la península ya al disponer de ese visado, y eso iría en contra de los intereses comerciales, económicos, culturales, familiares y sociales de lo que quiere recuperar Melilla con la apertura de la frontera. Disculpe. Entonces, si me permite, continúo. Vamos a hacer un poquito más breve las intervenciones. Bueno, porque yo tengo... intentaré, pero claro, si encima mis intervenciones espero el turno y luego me cortan y tal, pero bueno, venga, intentaré abreviar. Excepción Schengen, por supuesto, hay que tenerla. Es decir, oiga, Marruecos es un tercer país y no cabe entrar en la Unión Europea de otra manera que no sea mediante el visado. No es una cuestión tan difícil arreglar un visado y entrar y pasar y ya está. No es tan complicado ni tan difícil. El problema es que la excepción Schengen en Melilla no tendría mucha utilidad. No la tendrá, ojalá eliminemos esa excepción, que esto sea una frontera Schengen 100%, pero no va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque en Melilla hay entre 15 y 20.000 ciudadanos que tienen al mismo tiempo, de manera ilegal, las dos nacionalidades. Tienen el DNI español, porque son ciudadanos, tienen la ciudadanía activa española, y tienen la NECUA marroquí, porque tienen la ciudadanía activa marroquí. Eso está prohibido, eso no se puede hacer. En España no se puede adquirir la nacionalidad española activa si al mismo tiempo no se pierde la nacionalidad anterior, excepto con un grupo de países, fundamentalmente los hispanoamericanos, que fueron España, no eran colonias españolas, eran Vamos España. por las ramas. Ya me voy, ya termino. Quiero No tengo decir con tiempo. esto que la excepción Schengen no nos iba a solucionar el gran problema de la frontera de Melilla. La queremos que se elimine la excepción y que esto sea una frontera Schengen, pero no va a eliminar el gran problema de Melilla. Y ya por terminar y contestarle a usted, ya todo junto en el mismo paquete. Mire, si nosotros ponemos el cuello de nuestra economía en la mano de Marruecos, Marruecos no es nuestro amigo. Marruecos, en el momento que le interese, nos apretará más y más. Estos 2 años de frontera cerrada han sido una oportunidad que me va a dar mucha pena que ahora se pierda para demostrar que Melilla no necesita la frontera con Marruecos. Melilla lo que necesita es que no exista la frontera con el resto de la península y de Europa. Perfectamente. Bueno, yo creo que... María no sé José. si- Yo quería decir, respecto a lo que ha dicho de la postura de España, que para nada estamos peor y que la postura de España con respecto al Sáhara seguimos moviéndonos bajo el paraguas de Naciones Unidas y de los consejos y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y es más, estamos alineados con la postura de Francia, Alemania, o sea, con la mayoría de países europeos en ese sentido. Y por otro lado, quería comentar que durante esta época de pandemia, que la frontera ha estado cerrada, a pesar de lo que se diga, sí que se ha estado trabajando en algunas cosas y concretamente los protocolos que se ha estado siguiendo en los pasos fronterizos. Entonces se ha visto que lo que no había es el control de las personas que salen, ¿no? Entonces se van a llevar a cabo, se van a implantar unos métodos de control mucho más novedosos, mucho más modernos, con unas cámaras biométricas en los que se va a controlar a las personas que entran, las personas que salen. Y de esta forma vamos a poder tener el control de las personas que sí se quedan en la ciudad. O sea, esto es una de las novedades que vamos a tener en eso de que queremos tener otra frontera completamente diferente a la que teníamos anteriormente, una frontera segura y una frontera con unas garantías. Y todo este trabajo el que se ha estado, como digo, llevando a cabo, ¿no? Además de otras cosas de refuerzo del perímetro y del cambio de concertinas por los peines invertidos y demás, ¿no? Pero esto es una de las cosas más novedosas que se va a llevar y se va a implantar en la frontera. Va Y a ahora, ser si os inútil, parece, perdón, sí. con Si os el tema parece, de yo salgo nos de da aquí un con minuto mi para DNI concluir. y No Ahora sé si volvemos. no. Ahora vamos, si os parece, vamos a ver también una valoración que han hecho los empresarios, la Confederación de Empresarios, sobre esta reapertura de la frontera. Cuando quiera nuestro compañero.
La reapertura de los puestos fronterizos sigue centrando el foco mediático a día de hoy. Ya han pasado 2 años desde que la frontera cerrara por la pandemia, un hecho al que no ha contribuido para nada la tensión diplomática que durante este tiempo ha existido con Marruecos. Recordamos que el país vecino cerró sus fronteras marítimas, aéreas y terrestres en marzo de 2020. En 2021, concretamente en el mes de julio, Marruecos retomó parte de sus conexiones con los puertos europeos, con Francia y con Italia, pero sin embargo excluyó a España de esta decisión. Y es que al reino alauita no le gustó que el líder del Frente Polisario ingresara en un hospital de España. Ahora las relaciones con Marruecos han dado un giro de 180 grados con el cambio de postura que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara, y la reapertura de la frontera está cada vez más cerca. Empresarios y comerciantes esperan con anhelo esta reapertura para poder impulsar sus negocios y vislumbrar un nuevo horizonte futuro para la ciudad. De hecho, la reunión de ayer que mantuvo la CEME con la delegada del Gobierno, Sabrina Moe, ha dado algunas pinceladas sobre cómo podría reabrir la frontera, aunque se remarca que siguen las negociaciones para ello. Nos habló de que, lógicamente, va a haber un antes y un después y va a haber un control exhaustivo para combatir el tema del terrorismo, inmigración, menores y control fronterizo, entre otras cosas, que es lo que, en definitiva, queremos todos, y creo que todos los colectivos, tanto agentes sociales como grupos políticos y como Fuerza de Seguridad del Estado, es lo que pedimos y es lo que queremos, ¿no? La fecha posible, como bien digo, es probablemente el 1 de mayo o los primeros días de mayo. Habrán varias fases. En la primera fase solo se va a abrir Benianzá. De Frajana no se habla nada, ni en principio hay ninguna fecha, ni se sabe nada. Es una noticia muy importante y siempre es bueno que dos países se lleven bien, porque vamos, debe de ser así. Lo único que estamos viendo que después de 2 años que hemos estado trabajando y hemos visto que no somos dependientes, tenemos que seguir trabajando no siendo dependientes de Marruecos. Y queremos que sea con las mismas condiciones. Si entra mercancía, al igual que salga para allá. No que entren de Marruecos hacia Melilla y después tengamos trabas para sacar mercancía de Melilla a Marruecos. Pues esperamos con alegría esa reapertura de la frontera, pero también con cierta preocupación, ¿no? Estamos viendo un poco el tema de bueno, pues esas personas que puede esto crear una avalancha en Melilla de gente, y hay que tener muy en cuenta por el tema también de la última ley de extranjería, con el tema de la tramitación de la solicitud de asilo, ¿no? Que eso puede ser un poco perjudicial, bastante perjudicial para la Melilla, ¿no? Teniendo en cuenta todo el tiempo que hemos pasado, todo el tiempo que ha estado la aduana comercial, ¿cómo han vivido los empresarios toda esta época, Javier? Hombre, pues... Se ha cortado allí. Bueno, pues esa era la opinión de los empresarios. Ahora tenemos también la opinión de los ciudadanos, que si queréis intervenir en una primera ronda y ahora volvemos a la brevemente encuesta. un poco contestando también a Rachi. Yo sé que creo que hay una diferencia clara entre la postura que hay con temas de frontera, aunque en algunos aspectos podemos coincidir entre vos y el Partido Popular. Rachi, no sé yo si ese planteamiento que tú haces en ese sentido, que has dicho que más vale que se quede la frontera cerrada. Nosotros hemos dicho que queremos y saludamos que las relaciones sean buenas y que las fronteras vuelvan a aperturarse. Lo que no puede ser, y lo han explicitado y lo han dicho tanto las asociaciones de pymes como CEME esta mañana, como a cualquier persona que tú le preguntes en esta ciudad, es que no sepamos de qué manera. María José ha dicho que eso se está negociando, pero es que hasta el momento, desde el año pasado, y que el secretario de Estado dijo que se iba a plantear esa cuestión, no sabemos nada. Queremos que la aduana comercial vuelva a incorporarse. Tenemos la necesidad de que Melilla sea una ciudad fortalecida, en la que el Estado español y la europeidad de la ciudad no se pongan en riesgo a costa de los vaivenes diplomáticos. Nosotros pretendemos que si se ha recuperado es que unas repetir relaciones... tanto esa duda de la integridad de Ceuta y Melilla como española, es que llevarlo al debate parece que dudamos de esa españolidad, de esa europeidad. Es que no lo entiendo. Es que para mí no es debate. Fadela, para mí no hay debate. Se cerró la aduana comercial. Pero yo creo que el propio presidente Pedro Sánchez, en Rabat, en la comparecencia de todos los medios de comunicación, dijo de que no se había debatido Ceuta y Melilla. Simplemente presionada. Con todo respeto, pero ¿por qué eso son las nuevas relaciones? Por eso ¿Dónde están las condiciones de las nuevas relaciones? En la que ninguno de los dos países
países pueda tomar una decisión unilateralmente, sino que se respeten los compromisos que se han adquirido. Pero vamos de eso a ver, se trata. ¿dónde está Estamos esa hablando información? de una Es que ni nos lo ha negociación de dicho. dos países. Es que la información que salió después de la reunión con el gobierno de Marruecos, como te he dicho, son una serie de puntos que ya estaban anteriormente. Es que Melilla y los pero es que melillenses tienen reforzó el propio presidente sobre la integridad territorial, que no se ¿Dónde discute están de las Ceuta y Melilla. condiciones de la Lo frontera? dijo Se va a volver a público. reabrir Lo dijo en la rueda de dijo prensa, la que la aduana soberanía... comercial. Claro, lo de se aduana encarga comercial de la también. indiscutible. Hablo de las Sí, no. condiciones en las que quiero que se Mira, desarrolle con mi respecto- ciudad. Es Quiero que progreso. es una de No esas quiero una cosas que ciudad se están presionada negociando. sin Fadela, mira, con servicio. respecto a la apertura aduana comercial. comercial. Discúlpame, ya termino. Simplemente decirte, en cuanto a la excepcionalidad de Schengen, no vamos a ver los puntos que están arriba en los tratados. Los tratados están para negociarse. Y lo que nosotros hemos pedido, que se negocie la especificidad de Melilla, que haya suficiente personal en los consulados, que se puedan hacer visados express, pero que yo tenga de un modo, con las relaciones familiares, con las relaciones sociales, como las hemos tenido, de un modo controlado para que la ciudad no siga teniendo una presión descontrolada. No queremos la frontera que había Los hasta visados se ahora. hacen online, son sencillísimos de hacer. Sí, Pero se pueden además hacer voy a a hacer cualquiera, las personas de Nador, las personas de varias Tetuán, Rachi. varias No puntualizaciones es la ciudad, no es de la todos los frontera cerrada. compañeros. Como tú comprenderás, yo tengo Fadela, también yo creo a mi que- familia, yo creo a que- uno y al otro lado, claro. Rachi, no desvirtúes Claro, no, lo no, que yo digo. creo que la Quiero una equidistancia ciudad aquí- fuerte y próspera. Claro. No quiero una Todos ciudad que esté compartimos siempre eso. presionada No, no, y que esté yo asfixiada, creo pues que no la parece. equidistancia Y con lo de la ley de para asilo, no solamente- igual. Pero el gobierno es No, no consciente de todo eso equidistante, no es equidistante, yo y ya soy muy simplemente clara y muy voy a transparente. hacer una clara apreciación. A lo mejor el señor Tasente no tiene vínculo al otro de la frontera, pero en mi caso, o en el caso de Fadela y de muchos melillenses, todos. tenemos vínculos con Madrid, Valencia, con Nador, con Casablanca. Por Yo supuesto, creo que y lo eso queremos seguir no hay que romper. teniendo. Yo creo que la frontera Pero que una segura, ciudad que prospere, fluida, que con prospere. un tránsito de mercancía No quiero economía completamente, sumergida. no, por eso, con un tránsito de mercancía totalmente reglado, es compatible una economía que ha sostenido a la ciudad autónoma de Melilla durante muchos años, Sí, donde bien, el valor de bien. mercancía alcanzaba, y hay un informe del país a finales de los años, del año 2009, donde hablaba de valor de mercancía por valor de 1.000 millones de euros. Eso permitía a las arcas públicas de la ciudad obtener una Perfectamente, recaudación de por eso 50 millones de por eso euros. no- por eso se No hizo la obstante, excepción de Schengen yo hasta ahora. soy también Rachi. partidario de no depender única y exclusivamente de esa fuente de riqueza. Y como bien comenta, a lo mejor durante estos años tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar nuevas oportunidades de negocio, Nuevos modelos. nuevas formas de convertir la ciudad en más viable y Por sostenible supuesto, y en eso todos no los sentidos. compatible Claro, con es que haya compatible. un control fronterizo eficaz. Pero vamos, pero yo Eficaz, creo que no eficiente, tenemos que y romper, podemos más no personal. tenemos que romper con esa relación de vecindad, ¿Quién ha con dicho las vaya a ciudades romper de la- Tánger, no, eso no lo ha dicho con nadie, Schengen, toma palabras, eliminando esa no, pues estás exención. equivocado. Yo creo que Eso sí. tendría Bueno, que ser cuestiones voy- que se negocien, pero es que no lo sabemos. voy simplemente a recuperar Es que también. estamos con los- Se ha con los hablado. ojos vendados. Vamos a dejar que termine Vale, se ha Rachi hablado- para avanzar, si Es no que vaya a además estar discutiendo. Se ha hablado también, tanto en el reportaje como por parte de los compañeros, sobre las relaciones diplomáticas, y tengo que compartir con María José con la postura que ha tomado Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Cuando se habla de ese plan de autonomía, y me he encargado sobre todo de leer la resolución del año 2007, lo que plantea Marruecos a la ONU para resolver dicho conflicto, y entre otras cosas plantea lo siguiente, y lo voy a resumir: delegar competencia a la población saharaui, competencias administrativas, jurídicas, judiciales propias, facultades económicas, tributarias, de infraestructura cultural y social. Otras competencias se ceden propiamente al Estado central. Van a tener un propio gobierno autonómico, con presidente elegido por la propia región e investido por el rey. Garantiza además a los saharauis su posición y su pleno papel en las diferentes instituciones, fuera de toda discriminación o exclusión, y también la capacidad financiera para el desarrollo de la región. Y todo eso, perdón, ¿quién lo dice? Esto Lo dice la lo Nación presenta Unida, ¿no? la Nación Unida en una resolución que Marruecos presenta en la Nación Unida y que da por buena. Por eso, pero- esa postura que España se adhiere a la de Francia y Alemania, ¿por qué España se va a quedar nuevamente rezagada en el ámbito internacional? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a leer las resoluciones, los extremos de este plan de autonomía, me parece lo más oportuno, porque voy a dar dos datos, y que además el otro día trasladó propiamente el expresidente del Gobierno de España, el señor Felipe González. Decía de que el territorio del Sáhara, que bien es conocido, es casi semidesértico, de casi 266.000 metros cuadrados. Y se hablaba recursos también... naturales. No, por eso, de recursos naturales. Y también hablaba de que se proponía un referéndum de autodeterminación por la población saharaui. El último censo data de la época de Franco, de 80.000 saharauis. En este caso,
Creo, además, que no me quiero meter en política internacional, 80.000 Hombre, porque es que se tiene muchísima arista, Rache. Creo que te están metiendo ahí en un jardín. Porque además nosotros lo que estamos por eso, discutiendo... ¿por qué estamos discutiendo? Porque es que el señor Tasenne ha hablado de que no hemos vendido prácticamente a Marruecos con esa postura. Y simplemente se ha apoyado un plan de autonomía totalmente legítimo, que entendemos que si Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos se han alineado con Marruecos con un plan de autonomía totalmente sólido y creíble, como también ha suscrito el propio Pedro Sánchez, yo creo que ha sido una de las mejores decisiones como presidente de España a nivel internacional. Y yo creo que... Cuénteselo usted a los canarios que se han quedado sin sus bancos de pesca, sin los recursos del mar. Por eso mismo, señor Tasenne, hay que de recuperar las zonas marítimas de Canarias. relaciones. Vaya usted a contarle aquí eso. se vende muchas veces la naranja valenciana como... Las buenas Pero es que relaciones el conflicto tienen que ser en saharaui pie de lleva igualdad entre los dos países. lleva que veo 50 defendiendo años sin demasiado un lado, resolverse. poco Es que otro. porque Y en el que no hemos movido ficha para he querido nada. extrapolar Entonces, este plan de autonomía porque parece que No, pero es que España, ni siquiera hemos hablado de eso. Hemos hablado de lo que nos se ha afecta a hablado nosotros y de la que- falta de no. transparencia. Lo que aquí se ha hablado de que España, por lo que se ve, se ha entregado a Marruecos. Y ha sido es un así, plan de no autonomía que lo he leído de los siguientes extremos, así. que se han adherido otros países a nivel internacional. Además y que europeo. seguimos bajo el paraguas de las Naciones Ya, por Unidas. eso- Es que Lo por que eso no se me puede extraña, hacer con la es política importante. internacional es que sea unilateral. Cuando históricamente ese tipo de decisiones de política internacional se han pactado, se han hablado en plena lealtad entre los principales partidos del Congreso. Los Bueno, diputados. ¿vamos a la Esto no puede encuesta ser. o queréis hacer una...? Bueno, yo, yo- quizás si me permiten, brevísimo, porque da la impresión de que el visado es una llave que cierra la frontera cuando es justamente al revés. El visado lo que hace es abrir la frontera. Entonces, oiga, que yo entro con mi ordenador, hago un visado, lo consigo y paso a Marruecos tranquilamente, es verdad, pues tengo que pagar unas tasas. Ahora mismo no recuerdo si son 13 euros, depende de la duración del visado y demás, y de si es de entradas y salidas múltiples o no. Es decir, realmente es un trámite muy sencillo. Eso sí, es verdad, los que vengan aquí con el visado van a venir organizados, ordenados, sabiendo cuánto tiempo van a poder pasar aquí, van a traer un seguro médico asociado que haga que no se nos colapse el paritorio del hospital comarcal, es decir, va a haber orden simplemente. El visado no significa otra cosa, no cierra la puerta, la abre. Yo no sé por qué se oponen tanto al visado aquí en Melilla, e insisto que no sé por qué se oponen tanto, cuando en realidad con la trampa de la doble nacionalidad DNI-NECUA, van a pasar entre 15 y 20.000 personas de Melilla, van a pasar directamente del visado porque no lo van a necesitar. Para entrar en España enseñan el DNI, para entrar en Marruecos enseñan la NECUA y ahí se ha acabado todo. Aquí parece No lo ser creo. que la doble nacionalidad Esto es solamente para ir a cuando nos dan medallas olímpicas Bueno, o mundiales mire, europeos. Yo creo que yo hay le que ser digo a usted consecuentes que si en aquí la hemos venido a hablar de la nacionalidad no es frontera, legal, si lo que hemos está venido a hablar de la diciendo. No, ahí- frontera, si hemos venido a hablar de la frontera y nos queremos oponer a cualquier mecanismo que haga que la frontera sea civilizada y normal, y que usted me diga que como tengo familiares allá, pues para eso está el visado, para ellos y para usted, y los va a ver sin ningún ¿Y la gente que viene a problema. trabajar? Y la gente que viene a trabajar tiene un visado de trabajo. por eso es que están pidiendo también un visado Perdón. para transfronteriza y empleado del hogar. Perdón, Es que los hemos visados invocado- son por trabajo, hemos por ido un turismo estatus y especial para los Pero yo por tengo- estudio. tenía Por entendido por lo trabajo. menos Es que la una postura tapa, bien diferente de la que pero plantea Vox, pero que la la que tapa, plantea pero el yo te Partido decía- Volvemos a lo mismo. Primero, es una cosa que el gobierno de la nación no se opone, simplemente que tiene que haber un consenso y desde la ciudad autónoma. Y por otro lado, te vuelvo a repetir pero que habéis estado fíjate- muchos años en el gobierno Pero, y María nunca José, se os no ocurrió había- hasta Cristóbal solicitarlo. Colón. Se ha invocado a Cristóbal He visto yo el Colón. gobierno de la había- ciudad no y había el ningún- gobierno no de la había ningún nación. interés porque estábamos hablando de que había otro tipo de comercio, María José, pero fíjate, si el gobierno hubiese sido transparente, si hubiera contado con las fuerzas políticas, con la ciudadanía, no estaríamos ahora hablando de esto, porque es que Pero lo que ¿cuándo no las se puede relaciones permitir diplomáticas? ¿Cuándo es las relaciones que- diplomáticas se han estado? Las Pero que relaciones estamos hablando de abrir la diplomáticas... semana que viene y no sabemos nada. Es que no soy yo, es que los comerciantes que han Pero- salido, con los que no hemos Pero visto todo porque el te mundo. vuelvo a repetir que se está negociando que y no aún sabéis? se ¿Por qué sigue... no lo sabéis? No porque no lo sabemos. Y es el Porque día se uno. sigue, vamos a ver, se siguen negociando cosas hasta última hora con Marruecos para abrir esa Luego frontera no lo sabéis. con ¿Cómo las se puede ir mayores a mantener garantías de ese- seguridad. Pues eso es lo que hemos reprochado para al la gobierno ciudad de nuestro y país. el gobierno de no España... que haya retomado las relaciones que son necesarias. Vamos a la les encuesta, aplaudimos, Fadela. sino Si que no, no hayan nos da ido tiempo, que a ya negociar llevamos- sin tener nada en la mano. No Bueno, puede ser. vamos a El la gobierno de encuesta. España está trabajando por ello y no Vamos. os quepa la menor duda, porque además eso Pues también es hemos querido- muy empático y hemos con la querido- situación cuando se abra. que
que los lazos que nos unen, como ha dicho Rachi, lazos eso familiares, está clarísimo. culturales, y está trabajando por ello, porque será Bueno. una reapertura rápida, pero con las máximas condiciones de seguridad. Pues también hemos salido a la calle y hemos querido conocer la opinión de la gente, de los melillenses, a ver qué les parece la próxima reapertura de la frontera. Yo creo que de alguna manera primero tendrían que buscar y ponerse de acuerdo para buscar una fecha aproximada y que sea pronto, porque tengo entendido que aquí en Melilla hay muchos familiares con vínculos con Marruecos, pero también no perder de vista los consejos y avisos de sindicatos de policía y guardias civiles que piden que de alguna manera antes se acondicione y se prepare bien esos pasos fronterizos para que sea de alguna manera ordenada y controlada, vaya, y en las mejores condiciones posibles. En el momento en el que se abra va a ser de las personas que intente pasar al país vecino pues para aprovechar la riqueza y toda esa oferta que ofrece Marruecos. Sí, también dicen que de alguna manera esto que dé paso a que se reabra la aduana comercial que cerró Marruecos unilateralmente hace 3 o 4 años, si no me equivoco. Así que de alguna manera sí, que sea esa progresión para que también mejore el comercio en la ciudad que tanto lo necesita. Sí, se debería de abrir ya, o se tenía que haber abierto, ya no se tenía que ir cerrado jamás. ¿Por qué? Porque Melilla prácticamente vive de la frontera. Todos los comerciantes que hay, todas las tiendas que hay, todos los almacenes que hay en la frontera viven de eso, Melilla vive de eso. Si estamos esperando que vengan los peninsulares aquí a hacer y gastar en Melilla, muy duro. ¿Por qué? Porque los billetes salen muy caros, no estamos preparados para gastar lo que se gasta aquí en Melilla. El que ve el foráneo que viene de afuera hay que darle facilidades para que venga a Melilla, para que venga. Pero bueno, eso es lo que hay. Pero la frontera no se tenía que haber cerrado nunca. Y en su caso será de los melillenses que crucen al otro lado de la frontera pues para beneficiarse, ¿no?, los fines de semana, para disfrutar de la oferta que ofrece Marruecos. Por supuesto, hay que mirar eso. Aquí en Melilla estamos encerrados. Si tienes que salir a la calle, tienes que irte a la península, pasar el fin de semana en la península y volver. Sin embargo, Melilla lo tenemos aquí, Marruecos lo tenemos aquí al lado, paseamos, salimos, entramos, no hay otra cosa. Aquí en Melilla no hay otra cosa. Con prudencia, a ver pues si tiene que hacerse una PCR o tener las vacunas y todo poco a poco, progresivamente, pues para los negocios viene bien, pero todo siempre con prudencia, no de golpe, ¿sabes? Poquito a poco controlado, yo creo, de una manera controlada estaría bien. Desde su punto de vista, ¿qué beneficio va a traer consigo la reapertura de la frontera para Melilla? Pues ya te digo, los negocios, las tiendas, todo eso, pues les va a venir bien, porque siempre es un empujoncito de más mercancía que va a llegar y va a haber más movimiento de mercancía. No sé, yo lo veo bien, pero también hay saturación, a lo mejor del hospital, hay cosas que pues a lo mejor no están tan de acuerdo, pero... ¿Y aprovecharemos la apertura de la frontera para viajar y conocer Marruecos o no? Yo creo que sí, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Siempre ir con cuidado, pero yo creo que hay mucha gente que está loca por desahogarse un poquito y pasar la frontera. Sí, totalmente. Con filtros, que no entre cualquiera. Pero sí, Melilla tiene que levantarse de alguna forma. Y esta forma es muy buena. Vienen aquí, compran, hacen servicio y bueno, sí, Melilla necesita la frontera. Así como Benianzar necesita Melilla, o Nador necesita Melilla, es una reciprocidad, una necesidad, sí. A su juicio, ¿qué beneficios reportaría para Melilla la apertura de la frontera? Hombre, el comercio es muy importante, el comercio, Melilla es el comercio. O sea, en Melilla mismo estamos subsistiendo, unos menos y otros menos, pero que sí, que hace falta. Imagínate que entren todos los días 3.000 personas y que cada uno, por ejemplo, yo no sé si limitarán la cantidad de dinero que puedan gastarse a la hora de pasarlo por allí, pero si cada uno se gasta 200 o 300 euros, multiplica por 3.000, 4.000 personas y el dinero que se queda en la ciudad, aparte de las cafeterías, los taxis, los autobuses. Sí, es necesario, muy necesario. ¿Y aprovecharemos esa apertura de frontera para cruzar a Marruecos y hacer un poquito de turismo? Bueno, eso ya depende de lo que te guste o no visitar Marruecos, eso ya cada uno, pero sí es verdad que aquí en Melilla hay mucha gente con familia allí y que tienen necesidad de ver a su familia y que tienen propiedades también allí algunos y quieren ver sus propiedades, que no saben ni cómo están. Y los que no tenemos familia, pues si hay lugares que nos gustan, pues sí querremos ir. Ya cada uno elige si va más o menos, pero sí, es un sitio que merece la pena ir. Pues esa era la opinión de los melillenses. Pues está claro que
empresarios, ciudadanos, todo el mundo está esperando esa reapertura esperando ansioso esa reapertura de la frontera. ¿Quién se quedó por intervenir? ¿Quién faltaba? No, quizá yo, vamos a ver, quería recordar que existen visados por estudios, por turismo, sí, que era lo que me por estaba trabajo. comentando. Era lo que me estaba comentando. Es lo que le estaba ahora, comentando cuando ahora, nos han cuando pillado nos han hablando. cortado así un Sí. poco. De manera que, bueno, y los hay además de duración variable, etcétera. Es decir, que realmente, quiero repetir lo que he dicho, el visado es una llave que abre la puerta. No entiendo sinceramente por qué hay esta oposición al visado, que es lo que traería consigo eliminar la excepción Schengen. Nosotros defendemos que sea de un modo flexible, que haya mucho más personal en los consulados y que haya, igual que se trata cada uno y se trató la excepcionalidad con una forma particular, que de forma particular se estudie este caso. El Partido Popular ha dicho que hay una frontera cerrada en absoluto. El visado quiere se hace una interacción, vía internet, quiere no unas es relaciones necesario ir familiares, al consulado. sociales como hasta ahora, y que se estudie. Vamos a ir cerrando este tema, si queréis una pequeña proteger el intervención progreso de la ciudad. para cerrar ya este asunto y pasamos al siguiente. Insisto, no es por repetirme, pero eliminar, en este caso, eliminar la exención del visado Schengen en la ciudad autónoma de Melilla o la de Ceuta sería un craso error con consecuencias terribles y crearía demasiados conflictos, porque el señor Tasende habla de que simplemente a través de Internet. El hecho de solicitar un visado a través del consulado te puede llevar por un momento meses. Por eso digo y eso que no nos llevaría a una frontera ni fluida, ni sobre todo positiva por los intereses de la ciudad autónoma de Melilla, ni mucho menos. Lamento lo que podemos decírselo, controlar, esto no es así, no lo es que, verdad lo que que debe podemos ser, controlar esto no es así. es el asilo, porque como bien saben, los tribunales han estimado que si en 30 días no se resuelve la solicitud de la petición, en este caso de asilo, se tiene que admitir a trámite. La oficina de asilo de Madrid está saturada, pero yo creo que estableciendo una oficina de asilo en la ciudad de Melilla y estableciendo un espacio temporal de 10 días, yo creo que eso provocaría un efecto disuasorio. Yo sí cambiar la ley de asilo. Claro, o en este caso, o simplemente resolver en esos 10 días. La excepcionalidad para hacer que para Melilla, Rachi. Durante 10 días, claro, sí. Claro, pero por eso mismo, en eso sí yo estaría de acuerdo. Pero yo creo que de verdad sería muy contra los intereses de la ciudad de Melilla, porque es compatible una nueva forma de hacer ciudad con una fuente de riqueza que independientemente, que entiendo que tiene que ser reglada, controlada, segura, yo creo que en eso todos coincidimos. Todos coincidimos, pero a partir de ahí yo creo que... Acabamos con María José y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rachi, que es compatible perfectamente una nueva frontera moderna, que no veamos imágenes como hemos visto en tiempos pasados de la frontera, pero eliminar esa exención es lo que estaba hablando Rachi, ¿no? Que no beneficia para nada. Entonces era descartar el Estado español, porque no ha dado ninguna información. Lo ha echado para atrás en el Congreso de los Diputados, de lo cual me alegro y tengo que aplaudir. Para atrás una propuesta, otra cosa que lo estuviera estudiando el gobierno. Claro que también pero me parece muy bien si habla sobre el sentir de la Asamblea. La Asamblea representa a los melillenses. Por eso lo que yo he comentado, que en su última visita del secretario de Estado lo que dijo que el gobierno no estaba cerrado a esa propuesta siempre y cuando hubiese una unanimidad en la Asamblea de la ciudad, porque es la máxima o beneficiada o perjudicada en la ciudad. Claro. Entonces, el sentir de la Asamblea de la ciudad de Melilla es la que tiene que transmitírselo al gobierno. El gobierno no está cerrado. Sí, vuelvo a repetir, a entre 15 y 20.000 melillenses, el visado y la exención Schengen les trae perfectamente sin cuidado, porque tienen de manera ilegal 2 identidades, una española 100% y otra marroquí 100%, la NECUA y el DNI. A esos entre 15 y 20.000 ciudadanos de Melilla les da exactamente igual la excepción Schengen. Yo no acabo de entender por qué se levanta toda esta polvareda por intentar que la frontera de Melilla, en este caso, sea igual que cualquier otra de España. No lo acabo de entender. Porque, insisto, esa gente que usted me dice que tiene parientes allá y aquí, tiene las dos nacionalidades, de manera ilegal. José Miguel, lo tenemos que dejar. Lo dejamos ya, si no me da tiempo a abordar el siguiente tema. Pero me alegro de los ciudadanos melillenses, porque ahí implica, supongo, tanto los de origen damasí como los de origen peninsular, ¿no? Cuando habla de ciudadanos melillenses. Los ciudadanos melillenses somos todos. Vale, perfecto. No, es que me alegro, lo he dicho que comparto contigo, por eso, porque doble nacionalidad tenemos a melillenses de origen peninsular, por llamarlo de alguna manera,
y como lo suelen acuñar otros que tienen supuestamente la doble nacionalidad, porque es que siempre se quiere achacar a una parte de la población de que solamente es la que tiene o esa doble nacionalidad. ¿Qué doble nacionalidad? Lo tenemos que dejar aquí, La lo dejamos. La española y la marroquí. Lo dejamos ya. ya. De que aquí hay 500... Rachi, ¿Cuánto? 15.000 bueno, Entre o 15.000 y 20.000. por favor, No. hacedme caso. Ese dato Por favor. es alarmante y para que Pasamos al siguiente, nos queda muy poquito de programa y me gustaría abordar el siguiente tema, que es el de, bueno, pues que ya no es ha dejado de ser obligatorio el uso de la mascarilla. Se publicó, bueno, ayer ya se publicó en el Boletín Oficial del Estado, ayer ya efectiva desde ayer miércoles. Y bueno, pues no sé si os parece precipitada la medida o que ya iba siendo hora, después de 2 años acompañándonos, este elemento imprescindible pues para protegernos frente al COVID-19. Pues quizás hubiéramos esperado a ver el efecto y el impacto de la Semana Santa, porque ha sido la primera ocasión en la que ya la ciudadanía hemos movido como con mucha cierta libertad y se ha visto en todos los ámbitos, fundamentalmente para ver el impacto. Yo de todas formas, de forma personal, estoy feliz ya de quitarme la mascarilla. Creo que es el momento de la responsabilidad individual, que además también nos ha acompañado durante todo este tiempo. Yo creo que incluso cuando han sido las peores restricciones, el obligar a la ciudadanía, porque ha habido momentos de demasiada alarma, al final lo que me ha prevalecido es la responsabilidad individual. El que no ha querido hacer caso no ha hecho caso, el que no se ha querido confinar desgraciadamente no lo ha hecho, con las consecuencias que ha habido para el común de la salud pública, pero yo creo que ya había un momento en el que tenemos que liberarnos, que llegue la responsabilidad individual y a partir de aquí encarar este drama que nos ha venido al mundo entero, pues con lo que podamos, con la ciencia, que aprendamos por favor a invertir, a tener mucha más ciencia, a respetar a nuestros sanitarios y bueno, esta enseñanza terrible que hemos tenido que padecer tiene que llegar a un fin en cuanto a las restricciones individuales. Creo que lo de la mascarilla, salvando la responsabilidad de cuando haya mucha gente o no se pueda mantener las distancias, pues yo creo que era momento. Yo quiero también. recordar que el Colegio de Médicos ha emitido una nota esta mañana en la que apela al sentido común y a la responsabilidad de las personas, pues para que se respeten esos espacios donde haya que llevar mascarillas cuando estemos en un entorno donde hay personas pues más vulnerables. Yo creo que apelando a ese principio de responsabilidad individual y también colectiva, por extensión, por momento yo no he notado la diferencia en algunos centros y lugares. Yo creo que la gente ha querido seguir asumiendo portar la mascarilla porque se siente más segura. Yo creo que es además una medida que también puede tener un efecto positivo en el colectivo, sobre todo en ese estado de ánimo, como despojarse de la mascarilla parece en los interiores que dejas atrás la pandemia, pero ni mucho menos, como hemos visto que también ya se eliminaba la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre y mucha gente aún la sigue usando. Yo creo que va a ocurrir igualmente en los lugares cerrados, pero yo creo que hay que buscar, sí en este caso de manera gradual, segura y controlada, como en la frontera, la retirada definitiva de la mascarilla, sobre todo los interiores, pero yo creo que es una forma de intentar dejar la pandemia atrás, de volver a esa normalidad. Yo creo que no hay que descuidarse porque hoy encontramos que tenemos nuevos positivos. El hecho de que no conozcamos los datos no significa de que no tengamos nuevos positivos y eso pues debe sobre todo de alertarnos y seguir las indicaciones, sobre todo de los profesionales y del personal sanitario que ha sufrido sobre todo durante toda esta pandemia. Yo creo que está en cada uno de nosotros pueden seguir saliendo y volver a esa ansiada normalidad. La gente sigue teniendo miedo. Yo he ido en espacios cerrados, he visto gente, en lugares de trabajo, he visto gente que sí llevaba la mascarilla. Y yo he leído algún estudio psicológico en el que la gente tiene miedo a quitarse la mascarilla. Yo creo que efectivamente ha llegado la hora de ceder la imposición y que el sentido común, que hay que utilizarlo siempre, y la responsabilidad, que es algo de siempre, y la libertad de cada uno, pues tomen paso. Yo creo que lo que hago yo es lo común de todo el mundo. Yo llevo la mascarilla ahora mismo en el bolsillo. Claro. Hemos estado comentando y creo que todos la llevamos así. Yo creo que por sentido de responsabilidad, de protección personal de cada uno, pues nos la pondremos cuando nos diga el instinto que debemos hacerlo. Pues a lo mejor si entramos en un ascensor colectivo o, por supuesto, si vamos a algún sitio donde todavía es obligatoria, ¿no? Como en los transportes públicos o en los centros sanitarios. Pero más allá de eso, le puedo decir que, por ejemplo, en mi oficina, pues hay quien la sigue usando y me parece estupendamente bien. Por la calle, pues a lo mejor, pues ¿por qué no? Veo que hay de todo, ¿eh?
Lo que me agrada es que sea algo realmente libre. Y he visto en los periódicos que han hecho encuestas sobre este tema y todo el mundo coincide con lo que estoy oyendo aquí. Ahora vemos mismo. la nuestra, José Miguel. Y ahora veremos la nuestra, entonces retiro la de la competencia, pero sí, todo el mundo, por lo que veo, dice esto mismo, ¿no? Pues yo creo que eso es lo bueno. Por respeto a los demás también. Yo ayer, me parece, fui a misa y vi que todo el mundo la llevaba. Y como yo la llevo en el bolsillo, pues claro, en ese momento ocurre, me la puse, que la tiene cerca, no ya por mí, por respeto a los demás. Digo, bueno, sí, para no ser yo la persona que tenga que dar aquí la nota discordante con este tema de la mascarilla. Yo encantado de que sea algo libre y quizá yo creo que se ha incorporado también a nuestras costumbres, ¿eh? Igual que en Japón la usaban para enfermedades de transmisión aérea, pues cualquiera que fuera, las gripes normales y demás. Quizá yo creo que la mascarilla se va a quedar, ya va a formar parte de nuestras costumbres. Se ha demonizado mucho la mascarilla, pero hay que decir también que ha salvado muchas vidas durante la pandemia, que no estamos protegidos, sí, no había vacuna, no había nada y nos hemos encontrado con un virus totalmente desconocido y ha sido gracias a la mascarilla. De hecho, 26 meses con nosotros, ha estado entre nosotros. La mascarilla, la vacunación, más de 2 años. También ha sido importante. Y bueno, y parece que lo bueno es que sea también la libertad. Y parece que ahora la vacuna pues se está notando que está haciendo su efecto, por eso digo yo que por eso se retira ya la mascarilla. Pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? La no obligatoriedad de la mascarilla, ¿no? Es un paso, un avance más hacia esa normalidad, ¿no? a la que queremos llegar. También gracias, por supuesto, hay que decirlo, al éxito, ¿no? de la vacunación, ¿no? a la cobertura que hay con la vacunación. Estamos en unos porcentajes del 92% de personas vacunadas mayores de 12 años. E incluso en los mayores de 60 años también hay un porcentaje muy elevado en que ya se han puesto la dosis de refuerzo. Y evidentemente el uso de la mascarilla siempre ha ido asociado, ¿no? a la evolución de la situación de la pandemia, ¿no? Y esto es importante porque ahora mismo estamos en una situación mucho más favorable y es lo que ha permitido, bueno, pues que el Gobierno saque este Real Decreto de la no obligatoriedad. Entonces, pues yo creo que es importante y lo que sí, también lo que estaban diciendo los compañeros, la responsabilidad, ¿no? No podemos tampoco bajar la guardia porque evidentemente la pandemia todavía sigue, como ha dicho, todavía se están dando casos y bueno, apelar un poco eso al sentido común y a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Bueno, José Miguel, te pongo nuestra encuesta. Vale, vemos qué opinan los ciudadanos. 2 años llevaba la mascarilla convertida en un elemento más en la vida cotidiana de los españoles y ahora deja de ser obligatorio su uso. Se convirtió en el principal símbolo de la pandemia del COVID-19. El decreto de nueva normalidad impuso su empleo perceptivo el 20 de mayo de 2020 y el pasado miércoles 20 de abril los ciudadanos ya no están obligados a utilizarla en interiores. Hemos salido a la calle para ver cómo acogen los ciudadanos esta medida. Yo creo que es un poco precipitado aún. Yo en mi caso, por ejemplo, lo voy a seguir utilizando en espacios cerrados. Es verdad que desde hace bastante tiempo de que los casos de COVID están siendo bastante buenos en España, pero teniendo en cuenta cómo están otras zonas del mundo, yo creo que es un poquillo precipitado. Yo no lo hubiera aprobado por ahora, esa no obligatoriedad, porque entiendo que no es obligatorio, de prescindir de la mascarilla en espacios interiores. ¿Le parece bien las excepciones que se han contemplado en transporte público, centros sanitarios? Pues sí, en el centro sanitario sobre todo, y creo también he entendido que en residencias de mayores, que es un sector muy vulnerable de la población y que lo ha pasado francamente mal con esto del COVID. De momento muy pronto, es muy prontito y todavía esto está ahí y el virus está ahí, y ahora veremos a ver, con esto de la Semana Santa, vemos a ver el repunte, que ya está subiendo, escuchando las noticias. Pero lo veo yo muy pronto todavía, esto lo veo muy pronto y yo por mí estaría un poquito más, pondría un poquito más, un mes más. Pero yo hoy, a partir de hoy, vamos a ver, que ellos dicen que no, ya no hace falta llevarla, yo la llevaré siempre hasta que más o menos vea yo cómo va la cosa. Es que en teoría no la quitaría de momento, esperaría un poquito más y a ver lo que pasa, con el tema de la mascarilla. Y bueno, que hay que quitarse, pues nos la quitamos perfectamente. Pero los sitios cerrados yo la mantendría.
¿Usted lo va a llevar en espacio interior, eventos culturales y demás? Por supuesto, sí, la llevaría, pero vamos, de todas, de momento. ¿Y qué opinión le merece las excepciones que se han contemplado en la orden que ha publicado el Ministerio? Me refiero que va a ser obligatoria en centros sanitarios, transportes públicos. Perfecto, lo veo muy bien, muy bien. Por este tema, por el tema ya te digo, esperaría un poquito y si veo que va bien, pues bueno, divino. ¿A los melillenses se nos ha pasado ya esa obsesión que teníamos con la pandemia o no? En teoría sí, de momento sí. Ahora que todavía está ese rum, ya te digo, en fin, eso va a durar, va a durar un poquito. Es algo que ya tocaba un poco, pero a mí me da un poquito de respeto. Yo todavía cuando vaya entrando he estado en el banco, me la he puesto y si voy a una tienda, al supermercado, yo de momento me la pondré hasta que ya vea, sobre todo ahora que está después de Semana Santa, un poquito de prudencia pero bueno, es algo que poco a poco que creo que ya iba tocando. ¿Cree que a los melillenses estamos siendo menos responsables y ya tenemos ansia de volver a esa nueva normalidad? Sí, ya estoy viendo a gente que está entrando al banco, por ejemplo, sin mascarilla pero es que ya hoy hace un poquito más de viento, pero hace calor, la gente ya le apetece quitársela y ya lleva mucho tiempo. Pero ya cada cual, la responsabilidad de cada uno ya se verá. Y en cuanto a las excepciones que se han contemplado, ¿qué opinión le merece? Muy bien. Yo sobre todo al médico, para el hospital, me la pondría siempre. A lo mejor los colegios, eso también, cada uno, pero yo creo que todos los profesores se lo seguirán poniendo. A lo mejor los niños, pues son niños, tienen ganas de quitársela, pero también el metro, aquí no es el caso, pero los sitios así muy espaciosos, yo lo veo bien. A favor, pero en determinados lugares, no en todos. Hay sitios en los que debe permanecer en los colegios, que hay masificación de niños. Cuando haya mucha masificación en un centro comercial, también influye ya la persona, el que se quiera cuidar o no, protegerse o no. Es que influye en muchos aspectos. No por decir nos quitamos la mascarilla, vamos a ir todos ya como los indios lanzados ahí a buscarnos, a que nos caiga lo que nos caiga. ¿Cree que el gobierno se ha adelantado con esta decisión o ya tocaba dar un pasito más? Yo creo que ya tocaba, ¿no? Ya estábamos ya demasiado expuestos, aunque quizás volvamos a usarla otra vez. Después del verano quizás vuelva la 7ª ola, ¿no? Y quizás tengamos que ponernosla otra vez. ¿Y en los colegios usted sería partidario de que se mantuvieran las mascarillas? Sí, totalmente. Son muchos niños juntos y es un sitio donde se puede propagar la epidemia otra vez, sí. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Dejamos a nuestros invitados que se despidan de todos nosotros. Si queréis decir nada, una frase, os dejo una frase a cada uno. Menos mal, no nada, gracias por invitarnos. Creo que es un tema en el que falta, pues como decía, como resumen, simplemente información. Y bueno, yo creo que hemos tenido ocasión de confrontar nuestras opiniones diferentes, pero bueno, que saludable también. Rachi. Bueno, alegrarme nuevamente de que vuelva el enfoque en este sano debate. Yo creo que la postura está muy clara. Yo creo que hay que alegrarse de que la frontera vuelva a abrirse, independientemente que sea de manera gradual o que sea atemporal, pero a partir de ahí yo creo que Melilla necesitaba un nuevo revulsivo. Yo creo que hay que buscar nuevas formas de hacer ciudad. Estos días tenemos probar de manera provisional o inicial, mejor dicho, el PEGO. Es una forma de intentar transformar nuestra urbe, hay que buscar nuevos nichos de mercado, pero yo creo que la frontera aún es una fuente de riqueza muy importante para la ciudad de Melilla. Yo creo que es una buena noticia que los próximos días vuelva a abrirse. José Miguel. Bueno, no quiero reiniciar otra vez el debate, es verdad que la frontera... Yo me he despedido sin decirle y ahora de su libro. La frontera junto a algún... Quería meter la cuña publicitaria, disculpa. La semana que viene hablamos del PEGO. Si ya Benito prepara para hablar del PEGO... Yo ni siquiera he valorado lo de la frontera. Los tiene también negativos y ya está, encantados de la vida y todos con la mascarilla en el bolsillo para usarla cuando nos convenga. Yo no me la voy a poner ya más. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, que para mí es la primera vez de asistir a esta tertulia y nada, contenta por lo de las mascarillas que hemos dicho y contenta porque en breve se va a llevar a cabo la reapertura de la frontera y decirle a Fadela que en cuanto esté todos los datos, no dude que la delegada del Gobierno dará su rueda de prensa y comunicará oficialmente todo respecto a la reapertura de la frontera. Eso esperamos. Gracias, Bueno, María José. pues muchas gracias a los 4 por acompañarnos aquí esta noche. Os espero en otro momento, a ver si previsiblemente la semana que viene. Gracias.
Y a ustedes les esperamos también el jueves que viene, como siempre, a las 10. Bueno, ahora que Ramadán estamos empezando a las 10:30 de la noche por aquello de la ruptura del ayuno y los problemas especiales de Ramadán. Así que hoy hemos empezado a las 10:30, el jueves que viene también empezaremos a las 10:30 el programa, pero ya la siguiente retomamos a nuestra hora habitual, que será a las 10. Buenas noches y que descansen.